Muy buenos días. Mal, 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 mal. ¿Por qué ya tienen que estar alistándose ya estamos a poco tiempo del examen, ¿no? Van a ir alistándose, van a ir estudiando, vayan repasando, ¿ya? Miren, ya estamos al tema 8. Ya el día de hoy vamos a comenzar con este nuevo tema, ya es que es la química orgánica. Y en esta parte vamos a realizar el estudio de los hidrocarburos, ¿sí? Ya. Eh, Ahora vamos a entrar al índice, ¿sí? Acá vamos a ir mencionando los puntos que nosotros vamos a tomar en consideración en este tema. Vamos a entrar primeramente, bueno, a una parte de la introducción, ¿no? ¿Qué son los compuestos orgánicos? ¿Cuál es su clasificación? ¿Cómo se los representa? ¿Qué son los conceptos de la hibridación, de la isomería? ¿Qué familias están? Acá podemos mencionar dentro de los hidrocarburos están los alcanos, ¿ya? La estructura que estos tienen, la nomenclatura, la isomería, las propiedades. ¿Y qué son los cicloalcanos, no? Acá también podemos mencionar que están los alquenos y los alquinos, cada uno con su cierta estructura, ¿no? También tienen su nomenclatura, ¿ya? Su isomería y sus propiedades. Y en la última parte vamos a ir viendo los problemas resueltos, ¿ya? Entonces ahora entramos con la introducción. Ya, antes, primero de comenzar el día en el tema de disoluciones, ¿no? Justamente ese día yo he tenido un percance, ¿no? Se ha cortado la clase cuando estábamos a media clase, estábamos en qué ejercicio, estábamos en el 4, creo, ¿no? Si no, no me acuerdo bien, estábamos en el ejercicio 4, ¿sí? Ese fin de semana han llevado el curso de taller jóvenes y señoritas, entonces ahí tal vez han podido, lo han visto los ejercicios, han resuelto con el ingeniero el tema de disoluciones. Ya, pues a ver, respóndanme. A ver, en la última parte vamos a hablar acerca de esto, ¿ya? Entonces ahora acá vamos a entrar a la introducción. Entonces, las diferencias principales entre los compuestos orgánicos e inorgánicos se deben a las variaciones en la composición y el tipo de enlaces y también las polaridades moleculares, nos dice acá. Nosotros sabemos que entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, como lo hemos visto, ya en colegio hemos visto esta parte, ¿no? Entonces, no va a ser tampoco un tema nuevo, ¿ya? Entonces, hemos visto que se diferencia, ¿sí? Tal vez de cierta manera los compuestos orgánicos son incluso un poco más simples porque se puede mencionar que son más rápidos, solo que tenemos que ver en qué tipos de enlaces tienen, si son los alcanos, alquenos o alquinos, ya que esto también va a ser un punto de partida para que nosotros podamos ir viendo ya otro tipo de estos, ¿sí? Entonces acá nos dice que estas diferencias va a ser en la variación de composición que estos tengan, ¿no? En los tipos de enlaces y las polaridades moleculares, ya que estas polaridades moleculares sabemos que se refieren, ¿no? Si una molécula tiene un lado positivo o un lado negativo, si estos están, sus polos están cargados, ¿no? Entonces también acá nos menciona y nos dice que los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbonos combinados de formas covalentes entre sí y con átomos de hidrógeno, ¿ya? Y generalmente con átomos de los otros no metálicos, como el oxígeno, nitrógeno, el azufre y los halógenos. Los compuestos inorgánicos son todos los demás.
Ya, aquí también nos hace mención que también puede estar combinados con estos ciertos elementos, ya que no solo va a ser carbono e hidrógeno, pero sabemos que los compuestos inorgánicos sí se puede realizar estos enlaces entre todos los demás, ¿ya? También otra característica de la química orgánica es que ésta se va a encargar de estudiar las estructuras, las propiedades y la síntesis de los compuestos orgánicos, o también como son llamados los compuestos de la vida, ¿ya? En la actualidad se conocen más de 20 millones de compuestos orgánicos, ¿no? Y, y que esto es mucho mayor que los 100.000 de los compuestos inorgánicos. Entonces, también acá nos hace una referencia que los compuestos orgánicos son mayores, ¿ya? A los compuestos inorgánicos. Entonces, entonces nosotros con esto podríamos ya ver algunas diferencias y algunas características, ¿ya? Sobre la química orgánica. Acá también vamos a hacer mención, nos dice la preparación de la urea. Los químicos del siglo XVIII utilizaban la palabra orgánico, ya desde ese entonces se utilizaba esa palabra para describir las sustancias que se obtenían de fuentes vivas, como ser, ¿ya? Acá nos hace mención a las plantas y a los animales y a la misma tierra, ¿ya? Entonces estos químicos creían que no solo podían sintetizar compuestos orgánicos en un matraz porque faltaba una fuerza vital. Ellos creían que era necesario utilizar algún tipo de fuerza vital para que estos compuestos orgánicos se puedan sintetizar, ¿ya? Cuando el químico alemán Friedrich, ¿ya? Wöhler preparó urea con cianato, ¿no? De amonio y amoníaco acuoso, esta idea se acabó. Entonces, acá nos dice que este autor ya ha realizado un experimento, ¿sí? Acá podemos ver el cianato de amonio. Acá en su experimento, él ha calentado, puesto acá un calor, ¿ya? Entonces, esto se ha calentado, ¿sí? Ha llegado hasta cierta temperatura, entonces se ha generado este compuesto orgánico que ha sido la urea, ¿ya? Entonces, este descubrimiento ha sido algo histórico porque él ha demostrado que no era necesario ninguna fuerza vital para crear compuestos orgánicos. Y a partir de este momento, ¿ya? La química orgánica ha dejado de depender de lo biológico, ¿ya? Y es por eso que ha pasado a ser una ciencia experimental eh, y capaz de sintetizar las moléculas de la vida en un laboratorio. Ya entonces, con ese descubrimiento se ha dado inicio. Acá también podemos mencionar a la clasificación. En la clasificación nos dice que los compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo con los grupos funcionales que los contienen. Un grupo funcional es un grupo de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Entonces, esto nos quiere decir que va a ser como la firma química de una sustancia, de cada sustancia, ¿no? Donde le da sus propiedades a cada una, su reactividad y la forma con la que va a interactuar con las otras moléculas, ¿ya? Entonces, los compuestos orgánicos se pueden clasificar según su grupo funcional en hidrocarburos, en compuestos oxigenados y en compuestos nitrogenados. Entonces, hace rato les hacía la mención, les decía que acá nosotros en este primer tema de la química orgánica vamos a realizar el estudio ya de este grupo funcional que va a ser los hidrocarburos. Ya después vamos a llevar los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados. Pero como sabemos, estos compuestos de los hidrocarburos van a ser va a ser nuestro punto de partida, ¿ya? De que cómo nosotros vayamos a entender cómo vayamos a empezar a nombrar, ya los alcanos, los alquenos, los alquinos. Ya después, ya estos van a ya van a ser sustituidos por los oxígenos, por los nitrógenos, ¿ya? Entonces, existen más de estos grupos funcionales, ¿ya? Pero acá en estos temas no los vamos a
no vamos a entrar a tanto detalle, sino nos vamos a encargar de hacer el estudio de estos tres, ¿ya? Entonces, acá también mencionamos que vamos a realizar el estudio de los hidrocarburos. ¿Y qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos más simples que están formados por el carbono y el hidrógeno, acá como nosotros podemos ir observando, ¿ya? En este tema vamos a ver los hidrocarburos, ¿ya? Y vamos a decir cómo los compuestos orgánicos de una forma básica, ¿no? Entonces ya vamos a poder relacionarnos o relacionarlos con los demás que son los oxígenos y los nitrógenos, ¿ya? Entre los hidrocarburos nosotros acá podemos observar a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. ¿Cuáles son las características de los alcanos? A ver, díganme. Su enlace va a ser Bien, simple. simple enlace. Los enlaces simples, ¿ya? En los alquenos, Doble Enlace enlace. doble. los enlaces dobles y en los alquinos los enlaces triples. Entonces, cada uno se caracteriza, ¿no? Los alcanos ya vamos a ir viendo que tienen. Reconocemos y vemos ya que tienen un enlace simple, decimos, ah, entonces esto es un alcano, ¿ya? Vemos un enlace doble y decimos, esto es un enlace, es un alqueno, ¿no? Y vamos a ver los enlaces triples y ya vamos a saber que son los alquinos, ¿no? Entonces, de esa manera ya nosotros vamos a poder mencionar, vamos a ir nombrando, ¿ya? Y darle la terminación correcta. Ahora acá también podemos ver la representación, ya en su forma de representar. Entonces, los compuestos orgánicos se representan habitualmente mediante fórmulas químicas con ciertas suposiciones. Las fórmulas químicas pueden ser estructurales, ya donde se muestran todos los enlaces. Acá podemos ir observando eso. Ya acá en el ejemplo del etano, las estructurales se muestran todos los enlaces que tienen. Acá está uno, 2, 3 y 4. Por este otro lado el carbono también. Uno, 2 con otro hidrógeno, 3 y en este lado 4. Entonces siempre tiene que cumplir esto, ¿no? Los 4 carbonos, los 4 hidrógenos, perdón, y un carbón, ¿no? Mientras que las semicondensadas no se van a mostrar los enlaces completos, ¿ya? Entonces acá también podemos ver cómo está representada una semicondensada, en este caso del etano, mientras que del eteno, también ahí está, tiene esa terminación de eno, ¿no? Acá también de ano y acá está el butano, ¿ya? Entonces acá está su doble enlace, está su fórmula semicondensada y la condensada, ¿ya? Que solo muestra los enlaces dobles, triples y radicales, ¿ya? También acá podemos ir viendo que es una manera de representación, ¿ya? Es más global, ¿no? Entonces ahí también tenemos determinado para cada ejemplo. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ver que están representados, ¿ya? Ahora mencionamos qué es la hibridación de los enlaces, ¿sí? Entonces acá nos dice que para comprender la estructura molecular de los compuestos orgánicos debemos considerar cómo es que los orbitales atómicos de un átomo se mezclan para formar orbitales atómicos híbridos y cómo los orbitales de distintos átomos se combinan para formar orbitales moleculares. Entonces acá nosotros podemos ver que está, podemos ver al sigma, ya el sigma que va a ser un enlace más fuerte y estable, ya entonces acá está su representación, va a ser el primer enlace que se va a formar cuando dos átomos se van a unir. Aquí están los ejemplos, ¿ya? Entonces todos los enlaces simples van a ser los sigmas estos, van a ser, ¿sí? Entonces también acá nos dice, un enlace sigma son los orbitales orientados en la línea que conectan los núcleos, donde están conectados los núcleos, ¿no? Mientras que un enlace pi va a ser el traslape de dos orbitales orientados, uno, dos, ¿ya? Orientados perpendicularmente, ¿ya? A la línea que conecta los dos núcleos. Entonces acá nosotros en un enlace pi, ¿ya?
podemos ver que este enlace se van a acompañar de un enlace, ¿sí? Ya no solo va a ser un enlace pi, sino va a ser acompañado de un enlace sigma como mencionábamos en este primer caso, ¿ya? Entonces acá también decimos que tenemos un enlace doble, aquí ustedes como pueden observar, ¿ya? Un enlace doble y un enlace triple. Entonces acá va a tener un sigma, ¿ya? Va a tener un sigma y va a tener un pi. ¿Ya? Entonces acá, como nos decía, una de las características que va a estar acompañadas, ¿no? Entonces no solo va a ser un enlace pi, sino que va a tener un enlace sigma, ¿ya? Entonces acá podemos ver que este que tiene doble enlace tiene un sigma y tiene un pi, ¿ya? Mientras que cuando son tres, acá nos dice que va a tener un sigma y va a tener dos de estos enlaces pi, ¿ya? Entonces, estos dos enlaces sumados van a formar el orbital híbrido. Entonces, esta va a ser la representación del híbrido sp. ¿Ya? Entonces, esto acá nos muestra que cuando un átomo de carbono forma distintos enlaces, ya sus orbitales se van a combinar en proporciones diferentes, ¿no? Y acá ya van a surgir los distintos tipos de hibridación. Ya. Acá en la parte de la isomería, ¿sí? Eh, ¿Qué caracteriza esto? Nos dice que acá la isomería es la propiedad de aquellos compuestos químicos que tienen la misma forma molecular, ¿ya? Acá podemos ver donde está el N-butano y del 2-metil-propano. Tienen la misma forma molecular, ¿ya? Aquí tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí también 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿ya? Pero va a tener diferente estructura. ¿A qué se refiere con esto? Esto no va a ser igual a esto, ¿no? Esto tiene una forma lineal, mientras que acá está ramificado, ¿ya? Entonces, no va a tener esa diferente estructura, ¿ya? Y por lo tanto, también va a tener una propiedad, esta va a tener una propiedad diferente a esta, no van a ser iguales, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la isomería. Hay de algunos compuestos químicos, ¿ya? Entonces, los isómeros pueden ser constitucionales o estructurales, ¿ya? Difieren en su secuencia de enlace. Entonces, qué se refiere con esto? Donde nos dice que pueden ser constitucionales o estructurales. Es tener esa manera o sea, tener esa estructura que sea diferente. Pero también vamos a ver cuándo son los estereoisómeros, ¿ya? Estos solo difieren en la orientación de sus átomos de los espacios. Los estereoisómeros pueden ser los enantiómeros o los diastereómeros, ¿ya? Los enantiómeros son imágenes especulares. Acá está la quiralidad, ¿ya? Entonces, mientras que los diastereómeros no son solo imágenes especulares. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? O sea que acá nos dice los estereoisómeros solo difieren en la orientación de sus átomos en el espacio, ¿ya? Entonces, acá nos dice, ¿ya? Que acá en los enantiómeros tenemos acá un oxidril, ¿sí? O acá, cualquier caso, que está acá enumerado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Vamos a tomar acá del 5, ¿ya? Aquí tenemos nuestro carbono, aquí está el hidrógeno, acá podríamos reflejar, ¿ya? Ponemos un espejito aquí y reflejamos. Esto se refleja de esta manera, ¿sí? La glucosa con la galactosa se refleja igual, ¿no? Pero como habíamos dicho, sus propiedades van a ser diferentes, ¿ya? Entonces nosotros podríamos pensar que esto es lo mismo, ¿no? Pero acá en los estereoisómeros, ¿no? Los enantiómeros nos dice que nosotros tenemos este oxidrilo, lo podemos mover acá, a este otro lado donde está el hidrógeno y el hidrógeno se viene acá, de alguna manera va a afectar, va a influir. No, no, porque en el carbono 2 va a seguir estando conectado al hidrógeno o va a estar conectado al oxidrilo.
¿ya? Mientras que en el carbono 4, ya vayamos a cambiar este oxidrilo y lo traigamos aquí y este hidrógeno igual, de esta manera, igual. Tampoco va, solo va a ser ese movimiento que nosotros vamos a estar realizando, ¿ya? Entonces vamos a cambiar esta manera de las estructuras, ¿ya? Vamos a cambiar esa estructura en la cadena y en la posición, ¿no? En la posición vamos a estar cambiando, vamos a estar moviendo de un lado a otro, pero va a seguir conectado al carbono 4 que habíamos dicho, o al carbono por este otro lado, al carbono 4 pero con el hidrógeno, o a este lado con el oxidrilo, ¿ya? Entonces, eso van a ser los enantiómeros. Pero también algo que nosotros vamos a caracterizar a esto, vamos a decir que los enantiómeros van a ser imágenes especulares donde no van a ser superponibles, ¿ya? Esto nosotros vamos a querer colocar encima de esto, ¿ya? O sea, vamos a querer colocarlo, vamos a ver que no se va a poder superponer, ya no van a ser superponibles, ¿ya? Entonces, acá también podemos ir viendo eso, vamos a detallar ya con la definición de la quiralidad. ¿Qué es la quiralidad? Entonces, acá la quiralidad nos dice que es una propiedad de ciertos objetos y moléculas que lo hacen no superponibles con su imagen especular, ¿ya? Entonces acá podemos ver ese ejemplo de las dos manos, una mano derecha y una mano izquierda, ¿no? Se puede asemejar a la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. En la química, las moléculas quirales suelen tener un átomo de carbono, ¿ya? Entonces acá está el carbono, ¿ya? Esa es una molécula, ¿ya? Quiral, tiene un átomo de carbono. Esto es el estereocentro, ¿ya? Y está unido a cuatro grupos diferentes, lo que crea dos versiones especulares llamadas los enantiómeros. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser entonces nuestro carbono quiral? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Cuál va a ser nuestra representación de nuestro carbono quiral? ¿Cuál va a ser esa característica que también aquí nos menciona? A ver, vayan mencionándome, alguien debe saber. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué es un carbono quiral? Ya, acá como nos menciona, nos dice que un carbono quiral, ya, va a ser aquel carbono que esté unido a cuatro elementos, a cuatro sustituyentes que van a ser diferentes, ya. Por este lado, digamos, está el flúor, el bromo, el oxidrilo, el hidrógeno, ya. Acá también en esta representación podemos ver igual, está un radical, ya, un alcohol, un hidrógeno, o sea, está a diferentes, en sus cuatro lados está a cuatro sustituyentes que son diferentes, ¿sí? Entonces, eso va a ser primeramente un carbono quiral, ¿ya? Entonces, esta simetría es fundamental en la naturaleza y la farmacología, ya que los enantiómeros pueden tener propiedades biológicas y efectos muy distintos. Entonces, acá, como nos decía, una de las características principales de esta quiralidad va a ser algo que no se va a poder superponer, ¿no? Nosotros vamos a querer, como nuestra, ya les había dicho, nos vamos a tener nuestras manos, vamos a querer colocarlos así se parezca, ¿no? No vamos a poder nosotros lograr encajar, ¿ya? Entonces, ahora con respecto a este carbono quiral, ya podemos realizar el estudio de cada punto, así como tenemos acá un punto, dos puntos, otro, aquí sabemos que está un carbono, aquí está otro carbono, aquí está otro carbono, otro, ¿no? Entonces tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ya? Entonces nosotros vamos a realizar el estudio de cada punto, podemos ver, ¿ya? Si este carbono va a ser quiral o no va a ser quiral, ¿sí? Entonces, como que habíamos dicho,
que a esto, si es un carbono quiral, va a tener que ser sustituido por diferentes elementos. Agarramos acá un punto, ya había hecho este ejemplito, ¿ya? Donde aquí está, por un lado, está unido a un oxidrilo, ¿ya? A este otro lado va a estar a otro que está, otro va a ser otro elemento, ¿no? Aquí está oxígeno, se está por este lado. Mientras que a este otro lado está también por un cloro, ¿ya? Entonces tenemos esos tres. Tenemos uno, dos, tenemos tres. Pero les decía, ¿cuál va a ser nuestro cuarto? A ver, ¿cuál es nuestro cuarto ahí? El cuarto elemento. El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, así no esté dibujado, ya así esto no esté dibujado, entonces va a estar presente el hidrógeno, ya entonces de esa manera nosotros vamos a ver que si va a ser un carbono quiral o no va a ser quiral, ¿ya? Y ahora algo que también nosotros vamos a verlo así como una regla, ¿ya? Cuando nosotros veamos que está, vamos a ver que está presente un doble enlace, ¿ya? Un doble enlace, así como ser en este caso este oxígeno por un doble enlace, ¿no? O también acá, esto también representa un doble enlace, un doble, ¿no? Uno, dos, ¿ya? Entonces aquí está dos. Entonces en ese momento nosotros vamos a decir que este doble enlace no va a representar a la quiralidad, ¿ya? Entonces, en vano vamos a querer hacer el estudio de este carbono, ¿ya? De este carbono, en vano vamos a querer realizar el estudio, ya con nosotros ver esa característica de ese doble enlace, entonces no va a ser quiral, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ya podríamos ir sacando, digamos, realizamos el estudio de este punto uno, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y de estos 5 puntos, nosotros vamos a ver que cuatro de estos habían sido quirales, ¿ya? Entonces, cuatro habían sido quirales. Entonces, nosotros queremos sacar el número de los estereo, de los estereómeros, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hallar eso? Ah, y vamos a determinarlo de esta manera, ¿ya? Acá, en este ejemplo, digámosle, ya vamos a tener 4 carbonos que van a ser quirales, ¿ya? Aquí vamos a determinar por la K, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener los números de los estereómeros, ya los estereómeros? Entonces nosotros decimos que 2 a la n va a ser 2 elevado a 4, ¿ya? Porque 4 habían sido carbonos quirales, ¿ya? Uno de estos no es. Entonces, se lo estamos poniendo solo un ejemplo, ¿se entiende? Hemos hecho el estudio de esto, esquiral, ¿ya? Hemos hecho el estudio de esto, esquiral, entonces tenemos dos. Hemos hecho el estudio de esto, de este punto, de este carbono, es quiral. Hemos hecho el estudio de este punto, va a ser quiral. Y hemos hecho el estudio de este punto, ¿ya? Y una de las características nos decía, si va a estar unido, algo que va a ser un doble enlace, no va a ser quiral. Entonces, por eso les estoy poniendo este ejemplo. Uno, dos, 3 y 4 van a ser quirales. ¿Para qué? Para hallar el número de estereómeros, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar este número? Va a ser 2 a la n. Entonces, ¿cuántos habían sido carbonos quirales? 4. Entonces, por eso estoy poniendo 2 a la 4, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esto? 16, ¿no? Entonces, esto, ¿ya? Va a tener 16 estereómeros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí.
Ya. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir realizando el estudio, ¿sí? Ya. Ahora vamos a entrar a la parte de los hidrocarburos. En los hidrocarburos vamos a decir que la mayor parte de los compuestos orgánicos se derivan de un grupo de compuestos conocidos como los hidrocarburos, ¿ya? Debido a que están formados solo por hidrógeno y carbono. Los hidrocarburos pueden ser divididos en saturados con la máxima cantidad de hidrógenos posibles, ¿ya? Y los insaturados, por otra parte, ¿ya? Están los que se representan en cadenas lineales y los que también forman los cíclicos, ¿ya? Los hidrocarburos pueden ser alifáticos y aromáticos, contienen un benceno. Entonces, los alifáticos y los aromáticos van a ser los que contienen al benceno. Acá dentro de los hidrocarburos nosotros podemos ir mencionando, ¿ya? Que están los alcanos, los alquenos, los alquinos, también los alifáticos y los cicloalcanos, ¿no? Pero tienen otras ciertas características, ¿ya? Mientras que los alcanos, alquenos y alquinos van a ser la representación de los carbonos e hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir también acá? Algo que vamos a realizar, vamos a ver que nosotros tenemos que saber qué es un hidrocarburo cuando éste está saturado o está insaturado, ¿ya? Entonces, los saturados nos dice que son aquellos que contienen la máxima cantidad posible de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿cuándo van a ser la máxima? Van a ser cuando tengan 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces, todos los enlaces entre los carbonos van a ser simples. Entonces, acá en los saturados está la familia de los alcanos, ¿ya? Mientras que los insaturados van a tener uno o más enlaces, donde van a ser representados los de dobles enlaces o los de triples enlaces, ¿ya? Se van a dividir entonces entre los alquenos y los alquinos. Estos son reactivos, van a ser más reactivos que los alcanos, ¿ya? Entonces, acá nosotros también podemos mencionar un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Cuándo son los insaturados? Podemos ver que estos estarían dentro de, podríamos mencionar a los aceites, ¿sí? Los aceites vegetales, ¿no? Que tienden a ser más líquidos, ya esos van a ser los insaturados. Mientras que las grasas animales, esas van a estar dentro de los saturados, porque van a presentar una manera más sólida, ¿no? Mientras que los insaturados ya los vamos a ver de esa manera más líquida, ¿sí? Ahí podríamos ver esa diferencia de ambos. Ya, ahora vamos a entrar a esta parte que es, ya estamos entrando más a esta parte de los alcanos, de estas familias, ¿ya? Entre los alcanos nosotros nos menciona acá que es un hidrocarburo que solo contiene los enlaces sencillos, lo que había mencionado su compañera, ¿no? Ya que solo contienen hidrógeno y carbono, ya con hibridación del sp3 y no tienen grupos funcionales reactivos, ¿sí? Entonces son ácidos y bases muy débiles, así como los electrófilos y los nucleófilos, son más débiles, ¿ya? Son muy pocos reactivos y los alcanos también se conocen como los hidrocarburos saturados que contienen la máxima cantidad de hidrógenos posibles. Cuando presentan 4, ¿no? Se puede determinar su fórmula condensada con la relación acá, por esta fórmula que nosotros podemos observar. Cuando se tiene un carbono, ¿sí? Con un índice de N, ya 2N más 2, donde N va a ser el número de carbonos. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, también nosotros podríamos ver si podríamos hallar la fórmula más condensada de los alcanos, ¿ya? En la estructura, en la estructura, ya el carbono y el hidrógeno están enlazados a través de una hibridación sp3. Debido a que esta hibridación
La molécula del metano tiene configuración tetraédrica y un ángulo entre el enlace de 109. Ya, entonces acá nosotros podemos observar eso. Tiene la forma de un tetraedro, ¿no? Entonces acá también igual, la misma representación, ¿ya? Acá vemos el ángulo de 109.5, ¿ya? Entonces acá podemos ver que este modelo, ¿no? Es más simple, ¿ya? Un carbono podemos ver que está un carbono en el centro y 4 en sus enlaces, ¿no? O en las esquinas del tetraedro, acá como podemos ir observando. Ya que en esta forma nosotros tridimensional, ¿ya? Nos podemos o nos explica por qué los alcanos no son planos, ¿ya? Sino que van a tener un volumen en el espacio, así como podemos ir observando en esta figura, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos el caso del etano en la parte derecha, ¿no? Ahí podemos ver que cada carbono mantiene su geometría, ¿no? Tenemos igual, ahí está enlazado con cada hidrógeno, pero también va a formar ese tetraedro, ¿ya? Cada uno por un lado con este carbono, ¿ya? Y en el otro lado también, ¿no? Entonces tenemos acá dos tetraedros, uno por este lado y otro por este lado, ¿no? Entonces, pero se van a unir por estos enlaces, ¿sí? Ya que este enlace va a permitir que cada uno vaya realizando su rotación, pero en distintas posiciones, ¿ya? De los, eh, de los, con los hidrógenos, ¿ya? Entonces, esto va a formar una cierta conformación. ¿Y qué van a hacer estas conformaciones? Van a ser las diferentes orientaciones que puede ir adoptando esta molécula, ¿ya? Acá vamos a entrar a la parte ya de la nomenclatura. En la nomenclatura, acá nos dice que está en el sistema UPAC, ¿ya? De los compuestos orgánicos y que se va a basar en los prefijos y en los sufijos. Acá también nos menciona que una característica va a ser que nosotros vayamos a ir nombrando por orden alfabético a los radicales, indicando, ¿ya? Primeramente su posición y luego vamos a ir dándole el sufijo indicado a la cantidad, ¿ya? Y finalmente el nombre de la cadena principal con el prefijo de la familia, en este caso de los alcanos, ¿ya? El prefijo va a ser la terminación ano. Los sufijos van a indicar el número de los átomos de las cadenas de carbono y los radicales de los alcanos se denominan alquilos, como podemos observar acá en esta tercera imagen, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los radicales. Y los prefijos anos ya van a cambiar por la terminación hilo. ¿Sí? Este número se usa en los números, ya cuando nosotros vayamos a ir mencionando uno o dos o tres, vamos a ir separándolos con las comas, ¿ya? Mientras que cuando vayamos a ir utilizando un número con las letras, ¿ya? O con las palabras que nosotros vayamos a ir nombrando, ahí le vamos a poner guiones, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos una tabla de sufijos. Esto nos va a ayudar para ir mencionando. Ya. Entonces, nosotros acá tenemos primeramente en esta tabla de sufijos el número de carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así podemos ir teniendo más. Pero acá estamos dando el ejemplo para esto, ¿no? Entonces, si tenemos uno, ¿ya? Y el nombrado que nosotros vamos a realizar primeramente va a ser para los alcanos, entonces nuestra terminación nos dice que va a ser ano, ¿no? Entonces, tenemos uno, entonces decimos metano. Tenemos dos, decimos etano. Tres, va a ser prop. Uno, dos, tres, entonces propano, ¿no? En cuatro, but. Uno, dos, tres, entonces va a ser
acá está, esto está representado por 2, ¿no? Entonces aquí va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces va a ser butano. Aquí también nos dice que están acá 3, entonces 4 y 5. Entonces va a ser pentano. Así de esa manera nosotros vamos a ir nombrando, ¿ya? Determinado al número de carbonos que nosotros tengamos presentes en los compuestos, ¿ya? Entonces, la tabla de sufijos para la cantidad también nos está dando, ya el número de repeticiones que nosotros vayamos a tener. Si acá se repite, ya aquí está un metil en una cadena y acá también está 2, o como en este caso está 2, o en este caso está 3 o 4, ya entonces nosotros vamos a aumentarle, ya cuando estemos nombrando, vamos a decirle tri o tetra, ¿ya? Esto vamos a entenderlo mejor cuando vamos a ir nombrando a los compuestos, ¿ya? El día viernes vamos a ir nombrando, vamos a ir revisando más puro ejemplos de estos. Pero ya también ustedes deben acordarse esto del colegio, ¿no? Entonces, más que todo recordarnos y repasando algo de la teoría, ¿ya? Entonces, los radicales alquilos, ¿ya? Entonces, como nos decía acá, van a ser cambiados, ¿no? La terminación de ano por hilo, ¿ya? Aquí está, cuando va a ser uno va a ser metano, entonces va a ser acá metilo, o cuando esté el etano va a ser etilo, o 3 propilo, ¿ya? Entonces, de esa manera, señoritas y jóvenes, nuestro avance va a ser el día de hoy hasta esta diapositiva. Mañana vamos a seguir con los alquenos y los alquinos, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho por la atención. Como les había dicho a un principio, también tenemos una clase que no habíamos completado, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, ya tenemos esa clase que no está completada, ¿ya? Entonces, lo han programado para el día de hoy. No sé si a ustedes les llega algún tipo de comunicado acerca de sus clases recuperatorias. ¿Ya les ha llegado? Es para el día de hoy. Sí, ingeniera, nos llegó, decía a las 9. Ya, entonces, por favor, les voy a pedir, vamos a hacer los ejercicios de disoluciones, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, a la resolución de esos ejercicios, entonces el día de hoy vamos a recuperar esa clase, entonces en la noche nos vemos para completar esos ejemplos de los problemas que se han realizado en ese tema, ¿ya? Entonces, nos vemos en la noche. Bueno, que tengan un buen día y les agradezco mucho por la atención y ya nos vemos más tarde, ¿ya? Hasta luego. Gracias, Muchas ingeniero. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.